Hola, soy Mauricio Sonda y ese es el diseño del sistema experto que decidí investigar. A mí me interesó mucho el sistema de MySIN, que fue un sistema experto para diagnóstico de enfermedades infecciosas, principalmente bacterianas. Eh, es uno de los sistemas expertos más icónicos en la historia de tanto de la ingeniería de sistemas expertos como también de la medicina en el momento. O sea, fue muy importante, fue muy revolucionario en su momento, eh, y pues fue un gran avance para la inteligencia artificial. Fue desarrollado en la Universidad de Stanford eh, en los años 70, entre el 1972 y 1976, por Edward Shortfield. Fue parte de su tesis doctoral, bajo la supervisión del doctor Bruce Brugman, que también fue muy importante. Su propósito principal pues es diagnosticar enfermedades infecciosas bacterianas en la sangre principalmente y meningitis. Eh, y pues también servía, no solamente era para eso, pero ese era como su fuerte. También servía para recomendar tratamientos antibióticos apropiados para los pacientes hospitalizados, dependiendo de sus síntomas o de cómo reaccionaran, ¿no? Sí, ciertos comportamientos, vaya. Eh, Se me hizo muy importante dejar en claro y muy interesante cuando lo estuve investigando, que el sistema funciona mediante el motor de inferencia basado en reglas de producción del tipo condicionales. O sea, si entonces pasa esto, si entonces pasa tal acción, si entonces el usuario reacciona así, si entonces tenía algo previo, pues en inglés, if then, eh, pues básicamente se me hizo muy interesante las condicionales, que combinando con un mecanismo de razonamiento bajo incertidumbre, que se le conoce como factores de certeza, Certainty Factors, o CF, nos le permitió al sistema manejar información incompleta o incierta para poder llegar a una conclusión tal vez no acertada al 100%, pero pues muy cerca, ¿no? Y particularmente que MySyn utiliza encadenamiento hacia atrás o backward chaining como estrategia de inferencia, ¿no? Partiendo de la hipótesis de un diagnóstico y buscando evidencia que confirme o la refute. Eh, También, como cualquier sistema experto, tiene capacidades o ciertas limitaciones. Eh, pues como sus capacidades, diagnosticar infecciones bacterianas en la sangre, recomendar regímenes de tratamiento de antibióticos específicos, manejar incertidumbre, lo más importante que básicamente define qué es un sistema experto, que es justificar y explicar el razonamiento del diagnóstico, el por qué y cómo llegaste a ese resultado, por qué descartaste esa opción. Eso es muy importante para que después ya un experto real pueda corroborar si realmente está muy acercado a lo que es la realidad. Procesar información de cultivos bacteriológicos, análisis de sangre, temperatura y algunos otros análisis clínicos. Discriminar entre múltiples microorganismos causantes de la infección y seleccionar el tratamiento más adecuado. Eh, Operar en modo interactivo mediante una interfaz, que pues eso ya es más visual, ¿no? Y sus limitaciones. El sistema está restringido únicamente a enfermedades infecciosas bacterianas. No puede diagnosticar condiciones virales, fúngicas o parasitarias. Básicamente en estas no sirve. No posee capacidad de aprendizaje automático, o sea, machine learning. Es una base de datos fija, este, y pues requiere autorización manual de ingreso de datos o actualizaciones por parte de los expertos. Depende completamente de la calidad y complejidad de los datos ingresados. Un dato incompleto reduce la confiabilidad del diagnóstico. Esto era muy importante y pues como fue uno de los vanguardistas, pues tampoco se tenía como reglas que se tenían que seguir. No considera las interacciones medicamentosas complejas entre antibióticos ni alergias del paciente de forma dinámica. O sea, no entiende si combinas esta pastilla con esta pastilla, qué va a reaccionar. No tiene ese conocimiento. El modelo de incertidumbre, factores de certeza, no es
estadísticamente riguroso, o sea, no es tan efectivo como tal, aunque sí lo es, pero no a un grado como un experto real. Fue diseñado para un entorno hospitalario en los años 70. Su base de conocimiento puede estar muy desactualizada, tomando en cuenta las nuevas cepas bacterianas, ¿no? Actualmente, después de 50 años prácticamente. De ahí el procesamiento del conocimiento, que el corazón de todo este sistema reside en tres procesos claves. Tenemos la adquisición, que se logra mediante entrevistas exhaustivas con infectólogos de Stanford para codificar su experiencia en reglas, que es esta parte de aquí. Y condición, entonces, conclusión, se le hacía una entrevista a demasiados expertos en el tema para poder hacer su base de datos, lo cual pues no era muy óptimo, no tomaba, y tomaba muchísimo tiempo. Pero bueno, la inferencia, que utiliza encadenamiento hacia atrás, como ya vimos, partiendo de la meta de identificar el organismo y buscando evidencia para confirmarla. Y la más importante, la justificación, el modelo que traduce reglas técnicas al lenguaje médico comprensible para el doctor que pueda confiar, ¿no? Del diagnóstico, con reglas como qué, cómo y cuándo, ¿no? Eh, Después tenemos algunas reglas y factores de certeza, que son estos de aquí. Eh, Primero, tenemos la regla de identificación del organismo gram negativo, que si la tinción el gram del organismo es negativo, la morfología del organismo es bacilo, el sitio de la infección es en el tacto urinario, el organismo es Pseudomonas aeruginosa con un 60% de efectividad, y básicamente la regla 2 también, que si es la bacteria fue identificada como la anterior, el paciente no es alérgico a aminoglucósidos y la función renal funciona, se le recomienda gentamicida como tratamiento con un 80%. Y la tercera regla, que es el paciente ha sido sometido a procedimientos invasivos, el paciente tiene un catéter intravenoso mayor a 72 horas, pues existe un riesgo elevado de bacteremia nosocomial con un 75%, ¿no? Ahora la estructura del conocimiento y árboles de contexto, que aquí es un poco más fácil explicarlo con las imágenes, ¿no? Para organizar la información se usa un árbol de contexto con nodos como paciente, cultivo y organismo. Esto permite seguir una jerarquía lógica. Primero determinar si hay alguna infección, luego dónde, el organismo y finalmente la sensibilidad del antibiótico que se planea usar. De ahí la implementación y ciclos de desarrollo, que es esta parte de aquí. En esos tiempos se hacían diversas encuestas, diversos estudios para poder darse cuenta de qué tan efectivo, como era una de las primeras veces en las que se desarrolla un sistema experto en ese momento tan avanzado, pues la gente no confiaba tanto y se le tenían que hacer ciertos ciclos de comprobación, este, para, valga la redundancia, comprobar o justificar sus razonamientos, ¿no? Que en el primer ciclo el prototipo inicial era de 50 reglas solamente y lograba un 70% de aciertos. En el segundo ciclo se expandió su base de datos a más de 300 reglas, bueno, de conocimiento, de inferencia, perdón, y de 300 reglas, superando el rendimiento de médicos residentes hasta ese momento. Y en el tercer ciclo, la validación clínica obtuvo una calificación de 2.6, que es este azul, ya considerado sistema experto, sobre 4, superando a 5 de los 9 médicos humanos evaluados. O sea, un poco más de la mitad lo superó. Y pues demostró que sí es muy certero. Obviamente no al nivel de un médico experimentado o ya de un experto real sobre el tema,
pero pues sí tiene una cercanía muy fiel, como vimos antes era del 70%, del 80% y del 75%, fiel a lo que podría llegar a ser, quitando que no toma en cuenta, o sea, tiene ciertas sus limitaciones, pues era muy, muy avanzado su época. Y pues aunque nunca se usó en la práctica clínica diaria, obviamente por temas legales y de responsabilidad, que en ese tiempo ni siquiera se confiaba en un sistema experto, y pues no era al 100% preciso, dada a la forma en la que se tomaban los datos, tal vez se llenaban de basura los datos porque no se hacían bien las entrevistas, pues no se consideraba tan fiel y no se usaba en ese momento. Aunque fue un gran avance para nosotros, ¿no? Tanto ingenieros como en el área de la medicina fue un avance muy grande y demostró que una máquina podía igualar a un especialista en su momento. Pues su legado vive actualmente en Shell, en MySyn y pues en las bases de datos de inteligencia artificial de la medicina moderna. Gracias.